la última generación, la de este siglo, hasta cierto punto son jóvenes incomprendidos. ¿Por qué son incomprendidos? Porque no los enseñaron a formarse, sino a informarse. Rafael Elías Muñoz Uriel, distinguido productor dominicano, apasionado de la enseñanza, del buen entretenimiento y la cinematografía, director y productor de campañas publicitarias revolucionarias en el país, es nuestro invitado en PUC 101. Don Elías Muñoz. Buenas. Sí soy creativo porque yo he tenido muchas necesidades. Y la creatividad es el producto de la necesidad. Claro. Y en un país como el nuestro, que vivimos en crisis siempre. Usted sabe que teníamos aquí el otro día un invitado, y los que trabajamos en agencia creemos que somos los únicos creativos de la bolita del mundo. No, los artesanos son creativos, los sastres son creativos, sobre todo cuando se topan con un problema. Yo me mandé a hacer una chacabana y no sé quién se equivocó, pero era una cosa grandísima. Y en ese momento estaba Hipólito Mejía en ese lugar y dijo, ¿y qué? ¿A qué muertos a la quitaste? Me dijo. Eso es creativo. Y bueno, entonces... Precisamente ese era el tema, sí, en lo cual a veces tiene que volver a hacer otra vez, le dijo al tipo. Y yo le dije, no, él la va a solucionar. Por eso que le decía, no es creativo del que realmente... La mayoría de nosotros, exacto, estamos creyendo que solamente nosotros tenemos aura, ese asunto de que manejamos la idea. Fíjate, función que yo me ha tocado ejercer, los directores de cine, de comerciales, de producción audiovisual, son intérpretes, entonces, de la idea de otro. Sea un guión, sea un storyboard, o el realizador o director le da su toque personal. Claro. De manera tal que también es una expresión artística y es creatividad, porque es contar la historia de una manera, desde un punto de vista particular. Correcto. Por eso ustedes pueden ir a ver muchas películas que son remake, que la vuelven a hacer, y aunque tienen la misma trama, aunque tienen el mismo argumento, tienen una manera diferente de hacer. Un caso reciente es el Método, es una película clásica europea. La acaban de hacer el grupo de National Abogar y ustedes ven la original y ven esa y es la misma situación contada de forma diferente. Exactamente. Y ahí hay mucho de creatividad precisamente por claro, eso. Claro. Elías Muñoz lo conocemos por su trabajo en la producción televisiva y nos gustaría precisamente conocer. Hoy estamos viendo un realizador, un cineasta con una larga trayectoria, pero ¿cuáles fueron esos primeros momentos? ¿Qué lo lleva a usted a agarrar una cámara, a estar detrás de todo un proceso de realización visual en una época donde eso estaba dando sus, si se quiere, sus primeros pasos reales con la tecnología y todo eso cuando usted arrancó? Y sobre todo cuando le dijo a su papá que él quería vivir de eso. Bueno, cuando yo era muy pequeño, veía una cosa que se llamaba la Semana Aniversario, que era unos programa especial que hacía el hoy Radio Televisión Dominicana y antes La Voz Dominicana, en la que traían artistas de fuera. Y eso me mostró lo que era un estudio de televisión, porque siempre era un lugar decorado, lo que se veía. Pero en esa época, en esos programas especiales que eran en vivo, importaba mucho, tenía mucho valor el público que estaba presente. Entonces se veían las cámaras, se veían los boom, los micrófonos colgando de una vara que es el boom, y se veían a los técnicos, el coordinador, y eso me fue impresionando. Yo siempre veía muchos documentales, iba a muchos cineforums,
incluso desde la desde la primaria. Y entonces, un amigo y yo, se llama Manuel Poirier, cuando estábamos en el segundo de bachillerato, conseguimos permiso en el colegio para hacer un periódico del colegio que vendíamos a 10 centavos. Y entonces era un periódico completo, pero que enfocaba mucho las actividades del colegio y fuera del colegio y de la sociedad entera que tuviera que ver con la juventud. Y ahí había lo mismo que en un periódico, la voz editorial, o sea, el pensamiento editorial, habían columnas de economía, era... pero bien completa. Farándula. Bueno, economía, sí, farándula, yo me encargaba de la farándula. Y creo que era Fran Núñez Ramírez, hablaba creo que de economía, y funcionó muy bien, y eso se hacía con el mimeógrafo del colegio. Wow. Entonces, un día, Manuel Poirier, que es una persona muy, no solo inteligente, sino un individuo que siempre está buscando, es amante de la tecnología, descubrió que podíamos poner fotografías, que si íbamos a un sitio que había en la calle, en la avenida San Martín, ahí había un mimeógrafo en la que podíamos poner fotos. Y empezamos a hacer un periódico bastante revolucionario. Estoy hablando de 1968. Perdón, don Elías, el mimeógrafo era como el primer ensayo de la fotocopiadora, ¿verdad? O del offset. No, del ya offset. existía Era la impresión directa. Sí. Era la fotocopiadora existía. Ok. Y era foto real, y efectivamente eran fotos. Ok. Una caja negra, igual, el mismo método, pero mecánicamente. Ok. Esto era, uno tenía que quemar una plantilla y hacer el negativo de eso, que se chumbaba de tinta. Exacto, como impresión directa. No, porque la directa es con... bueno, perdón, la directa es con offset, el tipo móvil exacto, y demás. Es con el offset. Sí, con el offset. Parecido al offset. Ya sé, sí. Pero nada más era letras, en principio. Entonces, y dibujos que hacíamos a mano, y caricaturas y ese tipo de cosas. Entonces empezamos a publicar fotografías. Y eso fue novedoso. Hasta que, y perdonen que haga largo la historia, hasta que en el editorial tocamos un tema un poco incómodo para la dirección del colegio. Y hasta ahí llegó el periódico. Y era, no era ofensivo, pero era incómodo, porque era un cuestionamiento a la misma juventud. ¿Cómo es que en Semana Santa las autoridades suspenden las clases porque es algo religioso y ustedes están en la playa bebiendo ron y todo? ¿Puede repetir el año, señor Elías? 1968, 69. Es decir, los mismos cuestionamientos de finales de la década 60 son los mismos cuestionamientos hoy. Entonces, porque si ustedes dicen ser católicos, decíamos, o cristianos, no católicos, si ustedes son cristianos, ejérzanlo. Claro. Entonces, el colegio no se sintió mal, pero no le gustó el que tocáramos esos temas. Nos prohibieron el acceso al mimeógrafo, pero como ya nosotros teníamos ¿dónde imprimir? Entonces decía que nosotros no podíamos imprimirlo en otro lado, y nosotros le dijimos, ¿por qué? Mire, aquí tiene un permiso del Ministerio, no era ministerio, de la Secretaría de Estado de Interior y Policía. Nosotros estamos registrados, mírenlo aquí. Y como está registrado, se puede circular en el país entero. ¿No lo podemos vender en el colegio? Perfecto, lo vendíamos en la puerta del colegio, en la salida. Y también entonces ese problema pues se extendió a los otros colegios, y entonces tuvimos que aumentar la circulación, porque ya se distribuía en La Salle, se distribuía en el Colegio del Carmen, era el Colegio de la Milagrosa. Y de repente ahí corrió el rumor. En Calazán, en todos lados. Entonces, el colegio se dio cuenta de que ya no tenía control de eso. Y nos pidió que volviéramos
hacerlo desde el colegio, y nosotros dijimos que no, y nos agarramos de que la tecnología. Y de que no, ahora lo imprimimos en un sitio, y como lo vendemos, y teníamos anuncios y todo. Pero ya era un negocio. Sí, sí. Bueno, no lo invertíamos en eso mismo, ¿entiendes? Porque nos costaba imprimirlo. Claro. Y los papeles y todo. Entonces, Manuel y yo dijimos, yo hablé con Manuel y le dije, pero yo toda la vida he querido hacer televisión, no es, yo no quiero ser periodista, tu papá es periodista y tú tienes esa condición, pero yo no quiero ser periodista, yo quiero trabajar en televisión. Y escribimos un programa de televisión para los jóvenes que se llamaba Estudio 2. Y bueno, lo llevamos al Canal 7, se llamaba Raintel cuando eso. Y entonces yo se lo presenté al gerente de venta que se llamaba, era apellido Mol Torres. Y él me dijo, me parece excelente, búscate 2,000 pesos mensuales y vamos arriba. Bueno, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, un Honda Civic costaba 1,200 pesos. Y él me estaba pidiendo 2,000 mensuales. Mensual. Y $1 y $1 era igual. Entonces, yo me fui muy triste, pero como yo hablo mucho, haciéndole antesala al señor Mol Torres, pues yo hablé mucho con la secretaria. Ella me vio salir y me vio cabizbajo y me llamó aparte y me dijo, mira, el dueño de este canal, que se llama Pepe Bonilla, le encantan esas cosas. Venga a verlo a él. Digo, no, pero para yo ir a la oficina de él, tengo que pasar por la de él. Dice, no, yo te voy a buscar una ruta de escape. Digo, ¿cómo así? Dice, mira, ven los sábados, en la mañana, como a las 11:30 por ahí. Todo el mundo se va a las 12, todo el mundo, menos él. Él se queda un rato más siempre, porque a veces me dice a mí misma, mire, déjame ver la programación. Ella era encargada de programación. Justo cuando yo tenía la cartera y todo listo para irme. Entonces yo sé que él se queda. Pues tú vienes, pero no entre. Si tú oyes el piano, si tú oyes que él está tocando piano, entra y háblale directo. Si no está tocando el piano, no entre. Bueno, yo fui 4 sábados y no tocaba el piano. No oía el piano. Y me iba. En el quinto, eran ya las 12:05, ya yo me iba y empecé a oír el piano y cogí para adentro. De una vez le dije, necesito que me dé 2 minutos. Y él me miró de arriba abajo, estaba sonriendo, tocando el piano y me dijo, en 2 minutos tú no vas a decir nada, te voy a dar 5. Yo le expliqué el proyecto y me dije, interesantísimo. ¿Cuándo empezamos? ¿La semana próxima? Y yo le dije, pero ¿cómo así? Porque yo fui a donde el señor y me dijo que buscara $2,000. No, olvídate de eso. Yo necesito llenar un espacio que me cae perfecto para la juventud a las 6 de la tarde, un viernes a las 6 de la tarde. Yo estaba pensando que lo iban a poner a las 4 de la tarde, a las 5. Porque cuando eso, la emisora abrían de 12 a 2. Cerraban. Qué fresco, man. Raintel se quedaba abierto hasta las 6, que las otras emisoras abrían de 6 a 10, 12 de la noche. Por la mañana no había nada. Entonces, porque todo el mundo estaba trabajando o en el colegio, alegaban ellos. Entonces yo le dije, bueno, sí, pero ¿cómo hacemos? Dice, nada, tú pones todo, yo pongo el canal, y la cámara, y la luz, y yo pago la electricidad, todo. Pero tú tienes que poner todo lo otro, producirlo y hacerlo tú. Digo, ¿y cuánto al dinero? Dice, no te preocupes, yo voy a quitar una película que me cuesta $600 toda la semana, y tú me lo vas a llenar el espacio. Pero aparte de eso, la mitad de lo que tú busques de publicidad es tuya y la mitad es mía. Y la mitad de lo que yo busque de publicidad es mía y la otra mitad es tuya. Digo, perfecto. Y nos fue muy bien. Porque empezamos a acudir a las publicitarias hablándole del target que no... Eso fue en 1970, ya yo estaba en el 3º, 4º bachillerato.
O sea, estamos hablando de 16, 17 años. 16, 17 años. Okay. Precoz. Bueno, atrevido. Y empezamos y nos fue muy bien y duramos. Realmente llegó un momento en que ambos estábamos un poco hartos porque lo que escribíamos no salía igual que como lo escribíamos y no entendíamos por qué. Por más que ensayábamos, protestábamos, pero bueno. Entonces decidimos dar un paso más adelante y había una chica en el 1971, le entregamos el programa a otro amigo colaborador que estaba ahí para que lo siguiera y pasamos a otra etapa. Encontramos una chica que cantaba muy bien del Colegio del Carmen que se llamaba Sonia Silvestre y diseñamos un programa de televisión. Entonces como lo que yo tenía soñado de niño, enseñar sin nada de escenografía, enseñar todo el estudio crudo, con las luces y todo, y un sillón de mimbre con una el espaldar, un espaldar grande, precioso, y una plataforma montada sobre una plataforma con ruedas que yo me tiraba en el piso y la giraba porque ella estaba de espalda en contraluz y cuando iniciaba el programa con música en vivo giraba, que era Tito Delgado con un grupo con música en vivo, todo, entonces ella cantaba y tenía invitados y tenía a veces también entrevistas y bueno, nosotros estábamos ya en prime time a las 9 de la noche con con patrocinio full contrario a nosotros a las 8. O sea, un ejemplo, ellos tenían una firma licorera, la competencia, porque nosotros teníamos más rating. Okay. Pero era media hora y el programa de ellos era más largo, entonces la gente a esa hora cambiaba, porque el programa tuvo mucha calidad. Entonces, cuando estábamos en el punto más alto, pasó una cosa personal con ella y otra persona involucrada y ella dice que no quiere seguir y yo le dije perfecto, como yo teníamos un programa anterior, yo también soy televidente y yo me hastío de las cosas, entonces vamos a volver bloque de temporada. Esto se acabó a los 6 meses y sacamos otro con Fernando Casado que acababa de cantar en Mis Universos. Por lo tanto, estaba en un muy buen pico de popularidad. Sí, a la misma hora y todo. Okay. Y nos fue muy bien, pero le advertimos a él que eran 6 meses nada más. Exacto. Ahí entonces ya usted está trabajando temporada. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de los próximos 6 meses? No sabemos. Pero, entonces, a los 6 meses, había un auge del basquetbol y no había transmisión por televisión del basquetbol. Entonces, nosotros tuvimos acceso a ver las transmisiones norteamericanas, porque antes venían en tape, pero en el canal habían puesto una parábola, que es la que usaba Tricón después, y la que usó Telecable en el principio. Pepe Bonilla puso una parábola de satélite, que no transmitía, pero sí recibía. Entonces todavía no había transmisión desde aquí hacia afuera, y decidimos, contratamos a un chico que se llamaba Rufel Comarasami y contratamos al director de tiempo de Sonia, era Ramón Frías, que acababa de venir de Puerto Rico, que trabajaba en Ricavisión y que fue un director muy exitoso e innovador, y eso nos ayudó mucho. Entonces después lo pusimos en el de Fernando y a dirigir también el basquetbol con unos patrones que ya habíamos establecido. Incluso algo que hicimos de forma mecánica, que todavía no ocurre, es que el que metía el canasto, nos inventamos un flip card, que era con una cámara había y una ruleta que tenía el nombre de los dos equipos, de todos los, y delante de eso había un cartón negro con un solo hueco. Entonces un equipo era blanco, porque era blanco y negro la televisión, y el otro equipo, para mí, que era que manejaba eso, era amarillo. Entonces, el equipo que está a la derecha es blanco, después se cambia, ¿no? Pero
Entonces yo, cuando metía el canasto, yo veía el número y ¡fup! Lo ponía ahí y lo ponchaban en close-up junto con el nombre de quien metió. Y Bueno, eso eso es creatividad. entonces fue más exitoso que todo lo otro. Claro. Se llenó de anuncios porque era la temporada de clase B, no era torneo superior, y entonces tenía un rating altísimo. Y de repente, un día, no voy a decirle los nombres, pero un día fuimos a cobrar por primera vez la publicidad, y porque el del canal nos dijo que no le habían mandado los cheques. Entonces nos dijeron que nosotros no teníamos publicidad, pero yo tengo contrato. Sí, pero no lo vamos a pagar. Pero nosotros tenemos deuda, eso es problema tuyo. Y fue que contrató a todo el personal y lograron ofrecerle más dinero a la asociación de basquetbol. Wow. Y formaron una empresa y copiaron todo. Y entonces, como no tenían producción, sino que ya estaba montado, claro, sobre lo la que rutina, se había hecho. Entonces se quedaron con ellos y yo me quedé con la deuda. Fuerte. Wow. Manuel desapareció por un tiempo, no quiso, muy decepcionado, y yo me quedé trabajando en el canal para pagar la deuda, o sea, como empleado. Wow. Y ahí descubrí fuerte. por qué las cosas no salían bien. Es que nadie había estudiado ni sabía nada de eso. Porque todo eso usted lo estaba haciendo por puro instinto, por inspiración y por frescura. Los camarógrafos, salvo uno, no, porque yo sí pedí curso, yo escribí a la BBC, a la RAI, para que me mandaran un curso, si tenían, de guión, y me lo mandaron. Y me mandaron un curso entero y yo me examiné y todo. Esos eran los cursos por correspondencia. Sí, cada mes llegaba un disco. Eso era tecnología. Y yo tenía Por supuesto. que mandarlo, las respuestas a las preguntas que venían y hacer los ejercicios, y hasta en un año, entonces ellos me mandaron. Don Elías, una pregunta. Yo me enteré que usted destronó a Checheo Rivera como el director más joven. Ah, sí. Cuénteme de eso brevemente. Sí. Bueno, breve va a ser difícil. Haremos el Ya esfuerzo. para llegar a la primera pregunta de él, todavía ni lo he concluido, imagínate. Bueno, en pocas palabras, yo me quedé trabajando en el canal y entonces fui ascendiendo ahí. ¿Qué pasa? Que igual, y ahí va tu respuesta, era un grupo muy exclusivo, los que dirigían y hacían sonido y todo eso. Y yo no lograba como poder hacer, pero yo veía cómo se hacían las cosas. Y entonces vino un telemaratón que nadie quería hacer. Me dijeron, tú que priva, el que sabe dirigir y de que era productor y todo eso, ven, dirige este telemaratón, y para ellos irse. Entonces yo me tiré las 12 horas del telemaratón dirigiendo. Y dije, bueno, ahora sí hay Ahora mirado. que se sabe. Entonces después me fui colando los sábados, que ellos querían ir, los que eran directores querían irse a beber, yo ponía el nombre de ellos, yo dirigía. Hasta que un día llegó don Pepe y encontró que era yo que estaba dirigiendo, y a mí me acababan de nombrar para pagar la deuda, creo que con 30 pesos mensuales. Wow. Y me daban un peso y se quedaban en lo que yo iba pagando la deuda. Qué dineral. O sea, usted ganaba un peso y después lo otro era para la deuda. Pero no, yo estudiaba entonces arquitectura, ya estaba en la universidad, y entonces sí, fui poco a poco, hasta que él me vio dirigiendo y se incomodó y dijo, ¿dónde está el tipo que tiene que estar ahí? Entonces yo le dije que estaba enfermo, yo estaba ahí, y lo mandó a buscar. Y recuerdo que era Puello Báez, que tenía un programa, primero Ercilio Veloz y Puello Báez, que yo dirigía El Pueblo Cuestiona, que se supone que fuera otro el que lo dirigiera, y Mesa Redonda de Puello Báez. Entonces ellos separaron dos partes y dijeron, a mí no me traigan ningún director, ese es mi director. Entonces me nombraron, me ascendieron de verdad, y entonces yo ganaba
me subieron a 90 pesos mensuales. Ahí quedaba. Y seguía, bueno, se abonaba hay un margen. Pero en poco tiempo, entonces yo, a los 17 años, ya yo dirigía y llegué a dirigir Sábado de mi Ciudad, Encuentro con Eli Pérez, o sea, mucho, Dígalo Como Pueda, eso vino después, pero primero era los recién casados, y porque hicimos con Freddy un bloque que se llamaba Todos los días del lunes a viernes, excepto los jueves, así se llamaba el bloque. Yo dirigí siendo más joven que Checheo, que pues era hasta ese momento el director más joven. Él mismo nos lo contó, esa anécdota, nos dijo. Que fue de entrenado. Y entonces, don Elías, ¿cuándo ya esto se hace como de verdad? Que usted dice, déjame yo montar un asunto y voy a producir y voy a hacer comerciales de televisión. Mira, llegó el videotape. Nadie sabía inglés, yo sí. Yo había estudiado en el Dominico Americano y don Pepe trajo una máquina de 3/4, una Omatic, y no se podía grabar en la calle, pues era con una unidad móvil. Entonces, pero sí se podía grabar en el estudio ya porque era más fácil. Se grababa en 2 pulgadas, pero costaba demasiado. Entonces, con eso era prácticamente gratis. Y empezó los directores, sobre todo Claudio Chea, a ir a ver al canal para grabar cosas, promociones básicamente. Entonces yo empecé a hacer promociones y la gente que hacía comerciales, entonces esperaban al cierre para grabarlo allá y editarlo. Y así empecé. Pero yo lo quería hacer. Yo duré 17 años siendo editor. Entonces llegaron un primer cerebro, le llamaban, que sí controlaba las 2 máquinas. Tú la ponías en queue, ellas hacían el pre-roll, es decir, se echaban para atrás 5 segundos y arrancaban juntas y donde tú habías marcado y entraba. Pero no era seguro que iba a caer ahí porque no tenían una cosa que inventó la NASA en ese momento que se llamaba time code, porque es la única manera de tú poder viajar fuera del espacio, porque si tú subes un reloj mecánico con la presión se altera, sí, claro. Entonces tú necesitabas para poder calcular los ángulos y todo y establecer velocidad, tú necesitabas el tiempo, no solo el desplazamiento. Entonces ellos inventaron eso. Y como 5 años, ya estoy hablando del 75, 76, por ahí, no, 74. Entonces sí le pusieron a los cerebros el código de tiempo, pero la máquina de 3/4 no grababan código de tiempo. Entonces vendía un aparato que tú por el canal 1 le metías, eso no lo inventamos nosotros, nuevamente creatividad. El código de tiempo, le metíamos el código de tiempo ahí y con eso resolvían el tema. Pero en principio llegaron esos controladores y yo empecé a editar. Duré en esos 17 años y aprendí de todos los errores de todos los directores. Entonces llegó una unidad móvil de Horacio Lamadrid que hacía comerciales al servicio de los directores, que eran Claudio Chea, Max Pou. Estoy hablando del 75, por ahí. No, 74, 75. Y entonces el único que sabía manejar los equipos era yo. Y entonces fuera del canal, porque ya yo era director de producción del canal. Porque yo me esmeraba en que mejoraran la escenografía. Incluso tuve hasta un problema personal porque le dimos un tiempo para que hicieran escenografía, porque todo el mundo ponía una tela ahí atrás y ya. Y ese día que se cumplió, él creía que era el relajo y no va al programa. Y tuve hasta una enemistad que después le entendió, porque pero fui incidiendo mucho
Haciendo los Yo cambios. recuerdo que yo necesarios. veía las películas y hacía un resumen de la película, y entonces en el periódico se publicaba y ahí salía de qué trataba la película, la última tanda, que es una cosa que nos inventamos. Después encontré unos libros norteamericanos que te daban el resumen de todas las De películas todas que las se habían películas. hecho en Hollywood, y entonces ya yo lo traducía de ahí. Okay. Pero en esa situación del Horacio Lamadrid, el dueño del canal, don Pepe, entonces para los Juegos Centroamericanos del Caribe, después de los Juegos Centroamericanos del Caribe, los 12 juegos, trae una unidad móvil para transmitir la pelota. Y me saca de Reintel y me nombra gerente de la compañía, que se llamaba Coloriza. Entonces yo tenía muchas funciones. Era vender, dirigir, editar y cobrar. Nada. Casi nada. Y nada más éramos un técnico y yo. ¿Y la arquitectura? No. Ahorita te cuento de la arquitectura. Entonces, ahí yo me di cuenta de todos los errores. Ahí ya iban Max Poe, Claudio Chea a hacer su trabajo. Yo me di cuenta de todos los errores. Y un día se presentó la oportunidad de dirigir un comercial, y yo recuerdo que el fotógrafo era Hiroaki Tanaka, que era un señor de 45 años, yo tenía como 19 más o menos, 18, 19 años. Y me dijo no, se quedó viendo, y este carajito es que va a venir a dirigir. Entonces yo llegué dando órdenes, la cámara va aquí, y entonces él me dice, yo soy el fotógrafo. Dice, sí, pero yo no he tenido tiempo de hablar contigo y yo he estudiado el asunto, es así. Él me hizo caso, puso sus luces, hizo todas sus cosas, yo me puse pero yo me equivoqué. Empieza todo y yo me di cuenta de que iba a tener que desarmar todo porque yo me equivoqué de lugar. Entonces, desgraciadamente se lo pegué al talento diciendo que mira, tú no vas a poder hacer eso. Tú vas a tener que entrar por aquel lado. Creatividad. Y entonces el tipo me dice, ¿cómo así? Sí, porque está dañando el asunto, porque tú estás pendiente de los pasos que tienes que dar para caer en el punto. No, olvídate de eso, yo te voy a seguir, pero ven de aquel lado que es más corto. Cambió de lado, el fotógrafo se rió, y bueno, me fue muy bien. Fue rápida la edición y todo, porque ya yo lo primero que hice fue que cuando tú vayas a hacer un trabajo, tú te lo tienes que aprender e imaginarte cómo va a quedar, claro, al final. Crearlo como yo era editor en tu mente. Exacto. Pero me equivoqué en ese paso, y cuando se acabó todo el mundo me felicitó, toda la vaina, yo me lo llevé, lo edité. El señor me fue a visitar y me dijo, usted es un gran director. Usted sabe que se equivocó al principio. Digo, sí, pero tú te diste cuenta. Yo tengo muchos años en esto. Pero no, muy bien, solucionaste todo. Porque yo estoy incómodo con todos los directores, porque cuando llegan ahí es que averiguan qué es lo que van a hacer. Y entonces eso es un lío muy grande, claro, porque eso hace perder tiempo. Bueno, y entonces empecé a dirigir en esa unidad móvil en Coloriza. Después tuve un cierto roce con una persona allegada ahí, y decidí renunciar. Ya yo tenía cierta fama en las empresas publicitarias. Yo había dejado la arquitectura porque mi papá me dijo, pero tú estás en 8º semestre, pero yo nunca te he visto ni hacer una maqueta. No, sí, porque yo hacía todo, la maqueta de la universidad, pero me decía, yo nunca te he visto visitar a una compañía de construcción, ingeniero. Y yo le dije, no, es que yo no voy a ejercer eso. Y me dijo, ¿por qué? Porque eso no es lo que me gusta. Y entonces, ¿por qué tú estás estudiando eso? Bueno, porque tú sabes que no hay escuela de esto aquí, pero yo me quiero dedicar a la televisión, al cine que yo quiero llegar. Y me dijo, pues mira, no pierdas tiempo, deja eso de la arquitectura y concéntrate
en lo que te apasiona. Wow. Y yo me llevé de él, empecé a hacer trabajos, yo nunca había ganado tanto dinero tan rápidamente, porque entonces ya yo era el productor y director de los comerciales que me daban a cotizar. Yo recuerdo que doña Aida Miolán me puso un sobrenombre, porque tú sabes cuánto costaba un anuncio, 600 pesos, hacer un anuncio. Bueno, ¿y cómo estaba el peso en esa época? Todavía, 1-1. Bueno, Pero, ¿y cómo estaba pero ahí? las compañías productoras no eran compañías productoras, la agencia era la productora. Ok. Entonces uno cobraba por el paquete de los técnicos y los equipos. Ok. O sea, los equipos ellos lo pagaban aparte, pero la producción realmente. Entonces yo descubrí que yo podía alquilar los equipos en otro lado, y los de Johnny Dawager, y le alquilaba a Johnny Dawager, yo dirigía y producía, y bueno, entonces doña Aida me bautizó Elías 1000, porque los otros cobraban 600 y yo 1000, porque le pagaba mejor a los fotógrafos, a todo el mundo. Claudio Chea me miró, me llamó y me dijo, ve acá, y si nos asociamos y ponemos una compañía productora de video. Yo sigo con mi vaina en películas, porque ya el video era ya El estándar. el estándar. Sí. Y sobre todo que fue en la época de Jorge Blanco, por ahí, que había problemas con los dólares. Entonces, en película tú tenías que comprar la película y llevarla a revelar. Mientras que el video estaba aquí mismo. Sí, y claro. tú puedes reusar la cinta. Sí. Nos asociamos, pusimos una compañía productora que se llamaba Videotel, y llegamos a ser la productora más grande de todo el área del Caribe. Más grande que Puerto Rico, que todos los otros sitios. Y nos fue muy bien. Llegó un momento en que ya uno necesitaba ponerse los pantalones largos, y en el 93 hice mi propia compañía y llegué hasta el 2010 más o menos. Ahí cerré, porque mi otra pasión era el enseñar lo que yo he aprendido. Ok. Y entonces, aunque yo fui profesor en APEC desde el 1989 hasta el 2013, estoy ahora en UNIBE, entré en el 2010 hasta la actualidad. Hablemos de su tiempo con el cine. ¿Cómo llega usted ya, pasa de los comerciales y comienza el mundo de la realización cinematográfica? No, yo no he hecho nunca una película. Ujú. Yo he sido productor. Productor, exacto, a eso me refiero. Ejecutivo. Ujú. Estar vinculado a la industria. Bueno, antes no había industria. Se hacía una película cada cierto tiempo, y Ángel Muñiz se empecinaba en hacer una película con el personaje de Balbuena, Ok, no. y nosotros teníamos equipo y nosotros le fuimos facilitando incluso espacio para cortar, porque aunque era en película se pasaba a video y se hacía el corte en video. Esa fue mi primera incursión, pero real y efectivamente hoy en día la producción audiovisual, yo he sido productor de eventos, de la llegada del Papa, yo he sido diseñador de canales de televisión como CDN y el reajuste de telesistemas, y la base del lenguaje cinematográfico, que es lo que... yo estudié dirección de cine en la escuela de Maine Media Workshop and College en Maine. Estudié dirección de cine, pero yo no he dirigido nunca una película. Yo he trabajado en varias áreas, en el área de producción, y he trabajado como editor de documentales, de muchos documentales y de muchos mediometrajes, pero de películas completas no. ¿Alguna razón en particular? Creo que llegué tarde al desarrollo de la industria y no quiero. Después de 52 años trabajando, yo estaba harto de eso. Y yo dije que yo no volvía a meterme en una producción más nunca. He tenido muchos acercamientos para que yo dirija películas, pero no, yo no quiero ni producir ni dirigir. Yo no quiero involucrarme en el área de la producción más en el resto de mi vida, porque además hay que darle oportunidad a los otros. Yo ayudo a formar a los nuevos.
Y me llama mucho la atención, y escuchándole haciendo el recuento de cómo eran esos primeros años usted involucrado en la industria de la televisión, de cómo era tan físico, tan manual todo ese proceso. Cuando usted ve ahora, primero que hay transmisión 24/7, no solo en televisión o radio, sino a través de internet, que esta es la época en la historia donde más contenido audiovisual se está produciendo, y que ya puedes editar cualquier tipo de material desde tu celular. ¿Con qué ojos y con qué emoción usted mira ese pasado? Afortunadamente yo soy igual que mi papá. La mayoría de la gente de mi edad dice que los tiempos anteriores eran mejores. Embuste. No. Se rompió el mito. Mi papá decía, pero está loco. De que antes, con todo el trabajo que yo pasé, ahora yo le doy un botón y resuelvo todo. No, yo estoy con la época, yo trato de mantenerme al día. Yo no veo con nostalgia. Claro, hay eventos en la vida de todo ser humano que son memorables, pero no porque fueron en una época que era diferente a la de ahora, sino porque ocurrieron. Por supuesto. Yo no anhelo el pasado. Yo disfruto con buenas memorias todas las cosas que pasamos, que ahora se ven grandiosas, pero que en ese momento ese era el resultado de la tecnología. Eso era lo que ofrecía la tecnología. Por ejemplo, todo el sistema digital entero, yo lo conocí en una convención del National Association of Broadcasters en Los Ángeles en el 1980. Wow. Y todo lo que ustedes están viendo ahora existía. Pero las grandes compañías dijeron, no hay desarrollo de la tecnología para que esto sea masivo y barato. Por ejemplo, en esa época, HBO hizo un experimento de ver si cambiaba al sistema digital, y necesitaba, para que fuera sustentable, porque para transmitir por el ancho de banda en la alta definición, tú necesitabas 3 satélites para mandar por uno la luminancia, en otro los colores, y el tercero la banda sonora. Wow. Para que tuviera todo. Entonces necesitabas un televisor HD y necesitabas montar una plataforma con fibra óptica de cable y regalarlo en una ciudad, y entonces después encontrar 100,000 personas que dieran $8,000 por cada televisor. Por cada televisor. Entonces eso lo pudieron hacer y lo hicieron en México, que es una ciudad que tiene 25,000, en ese momento tenía 25 millones de habitantes, tienen que aparecer 100,000 que puedan darlo. Y hicieron en México y determinaron que no era factible meterse en eso, que se quedaban análogos y que se iban a tomar 20 años para lanzarlo. Entonces, salvo una compañía que que era la más grande compañía de sistemas de comunicación que había en el mundo, que era la RCA, metió todo su dinero en eso. Yo recuerdo haber ido a la casa de Mapoe, por aquí, bastante cerca de donde estamos, y ver un disco digital de imagen en HD, que lo vendían, era como un long play, así una película, era un disco, y tú tenías tu tocadisco que le costó $8,000 y pico, y $8,000 le costó el televisor, y yo iba a ver conciertos y cosas ahí, y él me decía, tú ves, los americanos, tú eres pro japonés. Digo, no, yo no soy pro japonés. La tecnología es de los japoneses hoy en día. Y me decía, no, son los americanos. Digo, vamos a abrir este televisor por atrás. Todos los componentes eran Hitachi. Entonces, RCA metió todo su dinero en eso y quebró. Porque nadie pudo comprar los productos. Sí, no pudo masificar, me imagino. Sony y Philips inventaron el CD en 1960 y no fue hasta el 80, a finales del 80 que lo pusieron, y costaba $250 un tocadisco portátil para tocar CD, porque ya la tecnología había mejorado. El Discman. Exacto, eso. Y es interesante
este recuento que está haciendo por la tecnología, porque muchos de los que conectan con PUB, con este podcast, precisamente son estudiantes de publicidad. Personas que están conectadas con la publicidad de una forma u otra, pero principalmente hay muchos estudiantes universitarios que estoy seguro están escuchando esto y están diciendo, pero ¿y de qué está hablando? ¿De qué tipo de artefactos y de tecnología? Y es interesante ver cómo nosotros hemos sido testigos, usted más que nosotros, del cambio y de la rápida evolución de la tecnología, de que en el celular lo tenemos absolutamente todo, pero antes cada cosa que era un artefacto, un lugar para almacenarlo. Video, un televisor, música, y una grabadora también. Exactamente, un radio, es decir, cada cosa. Y cuando vemos todo esto y vamos ahora a irnos hacia la parte formativa, usted ya como docente, ¿cómo encuentra usted al estudiante dominicano cuando usted le comparte las informaciones de hoy, pero conectando precisamente en el cómo se hacía en el ayer? Yo tengo 37 años siendo docente, y me he topado con generaciones diferentes. Y al principio, tú fuiste mi alumno, el comportamiento, aunque yo trataba de enseñar todo, yo pensaba mucho en el respeto y las cosas, y yo me he ido adaptando. La última generación, la de, porque son universitarios, la de este siglo, hasta cierto punto son jóvenes incomprendidos. ¿Por qué son incomprendidos? Porque no los enseñaron a formarse, sino a informarse. ¿Y qué pasa? Que todo ser humano debe conectar la información, y esa gente está invadida de información el día entero, toda la vida. Pero uno tiene otro lado del cerebro que se supone que es la experiencia vivida o adquirida a base de ser testigo presencial, a base de haber leído un libro, a base de documentarse con una conversación, o en fin, el contraste de la información que llega a nosotros a través de todos los medios con tu experiencia, que es la base de datos referencial que uno tiene en el cerebro. Tú la tienes que contrastar para tomar decisiones, porque eso es lo que diferencia a los seres humanos, y eso se llama pensar. Entonces yo le enseño técnica, todas las palabras raras, porque cuando yo empiezo a hablar, yo le veo la cara de cosas de palabras que yo voy mencionando, porque la cara de circunstancia. Su léxico es bastante reducido, apenas 45, 50 palabras por día. Entonces, cuando yo menciono la palabra verosímil para definir lo que es el cine, entonces tú empiezas a ver algunas caras raras, y entonces tú preguntas, ¿entendieron? Y todos te dicen que sí. Digo, explícamelo. Y ahí viene el problema. Y entonces me dice, le voy a poner un ejemplo. No me pongas ejemplo, explícamelo. Tú tienes la suficiente información, pero no te has detenido a pensar. No, pero no me ponga un ejemplo, porque yo sé que tú lo sabes, y tú sabes lo que significa, pero no te has detenido a pensar, porque al sistema no le interesa que la gente piense. Claro. Y no le interesa porque así tú eres un consumidor potencial. Reacción. Pero solamente con usted decirle eso es invitarlos a ese pensamiento crítico. Exacto. Entonces, no, pero lo vamos sacando, y entre todos, hasta que alguien dice, y yo le digo, yo le doy una oreja o una pauta, le digo, todas las palabras raras divídanla en dos. Dígame, que la primera parte de esa palabra verosímil, ¿qué significa? ¿Cuál es? Y dice, Vero, ¿a qué se parece eso? Y empiezan a decir, ¿será verdad? Digo, no sé, ¿no se parece a la palabra verdad? Sí, y entonces empiezan a decir, ay, sí, veracidad, verdad, sí, Vero es verdad. ¿Y símil qué?
Oh, igual, similar. Bueno, pues entonces ya tú sabes lo que es, ya tú puedes explicarlo. Entonces, eso no es la verdad, es similar. El cine es una realidad verosímil, es similar a la verdad, pero no es la verdad. Porque en el cine no hay tiempo real. Claro. Entonces, tú creas una realidad. Con esa metodología, yo he logrado tener una buena empatía y los voy retando cada vez a que cada acción sea el producto de un análisis, pero no externo, sino con la información que ya tú tienes y la experiencia vivida. Y en la primera parte yo doy desarrollo, preproducción, producción y postproducción. Yo les digo, la evaluación es porque hagan el trabajo, para yo señalarle dónde se equivocan, que es el desarrollo. Ellos tienen que aprender a vender sus proyectos y a ponerle precio y todo, y a tener una justificación, porque la vida real es así. Y tienen que registrar su proyecto con un permiso único de rodaje, con todo lo que exige. Un como sí. Sí, como es la vida real. Entonces, ellos van a hacer la preproducción ahí. Entonces, en el siguiente etapa, que es el rodaje, en ese semestre, ellos vuelven a hacer la preproducción, pero ya ahí sí yo pongo nota por resultado, o evalúo por resultado. Claro. Uy, ya tienen una experiencia. Sí, pero ya e igual le advierto del rodaje, de todo lo que le puede pasar, pero no voy al rodaje. Aunque en la universidad se llama postproducción, yo le llamo cómo contar historia. O sea, al final de la jornada tú vas a contar una historia. Exacto. Entonces, utilizando estos recursos, pero es contar una historia. Entonces, esa clase es muchos ejercicios de coger el material con que tú filmaste. Cuéntame una historia como el cine mudo. O sea, cuéntame una historia que todo el mundo le entienda sin sonido. Sin sonido. Sin una palabra. Sin una palabra. Con ese material tú no puedes filmar nada. Entonces, después con ese material y la música que a ti te guste, córtame esa historia al ritmo de la música. Y así sucesivamente vamos creciendo y sobre todo se van integrando. Yo estoy muy, muy contento con la juventud que me ha tocado manejar. Ahora las cosas son muy diferentes. Hace apenas 10 años, 15, 20, 30. Cada vez es más rápido, son más rápidos los cambios. Por supuesto. Pero cada vez hay más herramientas. Más recursos, claro. Entonces, a mí me parece sumamente interesante cuando esa gente uno la lleva por el camino. Y no quisiéramos dejar ir al señor Elías sin preguntarle qué significó para usted a nivel personal y profesional la campaña de Barceló, mi pueblo natal. Para mí ha sido una oportunidad única que pocas personas la van a tener en el mundo entero. El conocer, el tener la oportunidad de participar en una campaña que es una visión, es un inventario de esa época, pero es una visión interna y es un darnos cuenta de lo que somos y de dónde venimos y cómo nos integramos. El descubrir que aquí hay chinos que se casan con negros, que no existen en otros lados, judíos que se casan con árabes y hacen una comida dominicanizada, digámoslo así, porque los famosos quipe no son quipe sino quibe, y tiene otro tipo de cosas que lo tropicalizaron. Pero este es realmente el descubrir que este es un país formado por muchas razas en la que subsiste integrada. Habrán excepciones a la regla, pero todos tenemos un blanco detrás de la oreja. Exactamente.
No negro, como decían No, antes, no. sino un blanco detrás de la oreja. Entonces, pero que a uno le digan indio para no decirle negro, Moreno. o que a los negros no les gusta que le digan prieto, porque los prietos son comida de cerdo. Bueno, pero eso somos. Y yo tener la oportunidad de conocer el país desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista incluso gastronómico, y territorial, o sea, ir a todos los lados, interno, sí. para mí fue un orgullo. Y el poder producir y dirigir. Yo produje y dirigí esos comerciales, los de los pueblos. Yo había participado en todos los comerciales anteriores de Barceló, como asistente de Claudio y como editor de los comerciales. Él fue el director, pero lo que yo dirigí fueron solamente los 29, eran 28 más el distrito, no llegábamos todavía a 30 provincias. ¿Esa era mi pueblo natal? Sí, mi pueblo natal. Ok. Que para mí ha sido el hito más grande en la publicidad dominicana, y que ya es irrepetible por lo que costaría hacer eso. Sí. Es como una época donde se aprovechó todo. Sí, fue una excelente visión de Nandi Rivas, y apoyada por un cliente, que en este caso era Checheo, que motivó a don Miguel Barceló, que era el que manejaba la marca. O sea, se dieron todas las condiciones para que eso fuera un hito de la publicidad dominicana. Pero yo he trabajado en otras 1.200 producciones, más o menos. O sea, fuera de los 20 y pico comerciales de Barcelona, yo he trabajado en producciones. ¿Puede compartirnos algunas? Sí, por ejemplo, yo fui director exclusivo de los anuncios de Coca-Cola del área del Caribe completo. Yo producía y dirigía para Jamaica, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, Aruba, Curazao. No llegué a trabajar en el área de Centroamérica porque eso lo manejaban desde México. Pero aquí se llegó a ser como el headquarter de la publicidad de regional, todo el área, aunque ellos hablan la mayoría inglés, nosotros español, pero todo se hacía desde aquí. Nosotros el mismo anuncio lo filmábamos como le gustaba a la gente aquí, que todos éramos dique blancos, y el mismo anuncio lo filmábamos. Si era para Jamaica, no podía haber nadie blanco en ningún lado, ¿no? Por la ley lo prohíbe. Okay. Y si es Trinidad y Tobago, tenía que haber un chino. O sea, la mayoría eran como el prototipo de pakistaní o de la India. Pero había chinos, que es un porcentaje alto, y un porcentaje más bajito de blancos. Pero tenía que estar todos. Es decir, una composición. No sabía. Entonces, y eso fueron muchos comerciales. Yo también trabajé en Venezuela en campañas regionales de anuncios que no eran de aquí, que se hacían para esos mercados, pero que eran más baratos, y aquí estábamos bastante bien en tecnología y se venían a hacer aquí. También trabajé para el mercado hispano de Nueva York y de la Florida, con los productos Goya, junto con Claudio Chea, con marcas internacionales como los detergentes y productos de la Colgate Palmolive. Filmamos muchas producciones, incluso fuera de aquí, que se filmaban para otros mercados. Producciones fuera de los comerciales de Barceló y fuera de documentales que hicimos, que deben ser como unos 50, 60 documentales. Esa ha sido mi... Increíble. O sea que a nivel de producción nosotros no estábamos tan atrás como se creía. No, sí, al contrario, ellos se asombraban. Y nos gustaría en esta... Los comerciales de Barcelona se hicieron en video todo en 3/4 y todo el mundo cree que se hicieron en 35 milímetros. Sí. Wow. Ahí habla de un manejo de la técnica.
Por supuesto. Nos gustaría algunas palabras así finales de cierre para esos estudiantes, para esos que están entrando en el mundo de la producción audiovisual, los que están conectando con el cine, con la realización, con la producción. Bueno, mi mensaje es que se revisen internamente, sean sinceros con ellos mismos y se desarrollen solamente si tienen pasión. Si tú estás haciendo las cosas que te mandan los profesores, si para ti es un poco pesado, es hora de que tú te revises y veas si esta, y vuelta la página. No, que se revise, porque puede tener una visión equivocada, pero que lo que hagan, lo hagan con pasión, porque así, yo llegué a decir una vez que yo era una persona muy afortunada, porque el trabajo que hacía, yo me divertía y además me pagaban y muy bien. Porque era sacrificado, porque hoy existe la tecnología que tú puedes incluso hacer las cosas desde tu casa. Sí. Pero yo llegué a estar 5 días sin dormir de corrido, editando algo que iba inmediatamente. El Papa, cuando vino al país por primera vez, nos dieron 4 días para hacer un documental. Que debía ir 15 minutos antes de que el avión aterrizara. Entonces, 15 minutos antes terminaba y el Papa bajaba la escalinata. Y nos dieron helicóptero, el gobierno nos dio helicóptero, nos dio facilidades y empezamos a filmar todo el país en lo que alguien escribía algo que no sabíamos lo que era y en lo que Manuel Tejada iba viendo pedacitos, iba construyendo una música. Entonces, como eso no se me olvida nunca. El Papa llegaba a las 9 de la mañana y como ya estábamos casi terminando la edición, y como a las 11 de la noche, Claudio, que era el director, yo estaba editando y era con un controlador, no era una computadora, sino era un controlador de máquina. Me dice, dale para atrás para verlo de arriba abajo antes de pasar a la última parte. Y bueno, yo le di para atrás, le doy play y yo recuerdo que parece que yo me dormí y cerrando los ojos así, de repente yo dejé de oír algo, entonces me desperté. Yo borré la última parte entera y no era computarizada, no había un backup, no era de una máquina a otra, entonces no había un EDL, una lista de referencia de dónde tú habías sacado, de la fuente, de dónde tú habías sacado, en qué número estaba. Entonces, yo sabía más o menos dónde estaba todo, y eran como 20 casetes. Entonces, yo no hablé más. Yo volví y tenía a Iván García escribiendo y él iba, no había tiempo, y el locutor esperando en su casa que era Rodolfo Pinal, para salir para allá a grabar cuando termináramos todo. Lo terminamos como a las 6 de la mañana. Yo terminé a las 6 de la mañana todo y le quité el tapón de que no se podía editar. Había un taponcito rojo que tú quitabas y nadie podía borrarlo. Que uno le ponía luego, lo tapaba de nuevo y sí se podía, ¿verdad? Sí. Entonces, nada, lo vimos, no había copia, no había nada. Entonces, Manuel ya tenía una buena base y le pusimos la música entera, estaba ahí por cualquier cosa. Le pusimos la voz. El asunto fue que estábamos listos como a las 8:05. Pero era la unidad móvil estaba en el aeropuerto. Y era para transmitirlo al mundo entero. Entonces, mi asistente tenía un franqueador ahí adelante.
yo le dije, lleva eso a la unidad móvil. Óyeme, qué Y nivel yo de cogí para el estrés. canal a producir las transmisiones para afuera. Y él lo llevó con un franqueador y llegó a tiempo a la unidad móvil. Justo porque había un coordinador del gobierno que estaba con la torre de control y le pidió que retrasara 2 minutos el avión para que coincidieran los 15. Y coincidió. O sea, terminó el documental que terminaba diciendo bienvenido Juan Pablo I, bienvenido a América. Y entonces ahí el avión aterrizó y... Wow. Historias de vidas contadas por sus protagonistas. Para No, nosotros... era Papi Quesada, el locutor. El locutor. Don Rafael Elías Muñoz Suriel, muchísimas gracias por haber sido nuestro invitado especial aquí en PUB 101. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias por contarnos su historia. Pero no hablamos de publicidad. No, eso yo creo que va a quedar pendiente. Exactamente, porque Así lo obligamos a usted a que venga de nuevo. ¿Qué le No. parece? Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pub101.do.